Vamos a conversar con el doctor Mauro Andino. Es que me hace así, que ya está. Doctor, qué gusto verlo. Mire, justito antes de Nochebuena y de Navidad. ¿Usted es católico? Sí, digamos que tengo cierto grado de A ver, ¿cómo espiritualidad. que digamos? El digamos, no. ¿Es católico no, o no es? Soy una persona espiritual que cree en las energías y en un ser sobrenatural, así que evidentemente pues también festejo la Navidad, así que Entonces estamos ahí en la celebra y misma recibe el línea. nacimiento del niño Jesús Sí, y sí, todas estas compartimos cosas, con ¿no? la familia, Carlita, y obviamente pues es un momento de reflexión, de alegría, así que aprovecho más bien antes de saludarles, de enviarles un abrazo fuerte, desearles lo mejor en estas Navidades, que tengan una linda Nochebuena, una hermosa Navidad y sobre todo que el 2023 venga cargado de muchas alegrías, de muchos triunfos, pero fundamentalmente de salud. Yo creo que con salud uno puede lograrlo todo, sin salud uno pues realmente se ve muy limitado. Así que esto es importante y que disfruten con sus seres amados y que valoremos las cosas tan simples, tan sencillas de la vida. No todo es el consumismo, el comprar o el tener muchísimo en términos materiales, en abundancia o en opulencia, sino más bien ser también mesurados y valorar cuestiones mucho más valiosas. El tener a nuestros seres amados con vida. Creo que nada más importante que eso, que año a año sigamos los mismos en la mesa compartiendo un plato de comida. Eso me parece lo más maravilloso. Doctor Andino, ya entrando en los temas que vamos a conversar en este programa, esta telenovela entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea Nacional es una novela como la de Pedro el Escamoso. Continúa y no sabemos en qué va a terminar todo esto. Ayer, los representantes de los bloques que hacen la mayoría en la Asamblea fueron a dar su versión por un presunto fraude procesal de lo que ha pasado en la Concordia con este señor Párraga, que ha presentado 7 acciones de protección y que lo mismo había hecho también con Leandro Norero, a quien fue favorecido por parte de la justicia para que le devuelvan en bienes 25 millones de dólares. ¿Qué podemos pensar con todas estas cosas que estamos viendo en este momento? Y al parecer se presume que hay una intromisión de parte de la misma justicia y el poder político. Efectivamente, Jaime, vivimos una feria de la alegría de las garantías jurisdiccionales, de las acciones de protección, de las medidas cautelares, algo que desde un punto de vista jurídico es aberrante. Un mismo individuo poniendo, corríjame, Jaime, 7 garantías jurisdiccionales a favor de los consejeros y consejeras censurados y destituidos mediante juicio político por la Asamblea Nacional. Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que incluso expresan y lanzan declaraciones que a todas luces son risibles, que a todas luces son ridículas. Creo que quieren vernos la cara de idiotas cuando, por ejemplo, alguna consejera de las destituidas creo que dijo que este señor Párraga le había conocido a ella de niña. Así dijo, Iveda Estupiñán, niña, que le han contado que la conocía de niña y que tal vez por eso hizo la acción de protección. Exactamente, que capaz era el crush, el amor platónico pues del señor desde niña, ¿no? Entonces se quedó con esa ilusión y por hacerle un favor, ahora ya de grandecitos, el señor va y presenta 7 acciones de protección para defenderles a ellos. El otro consejero, el doctor Ulloa, oiga, dice con una certeza que a uno se le eriza la piel, ¿no? Porque realmente hay que educar a la mente para hacer este tipo de afirmaciones, para convencerse a uno mismo de que lo que están diciendo es lo correcto. El doctor Ulloa, en cambio, dice que no le ha conocido, que él nunca le ha visto en su vida al le agradecemos. Señor. Y que le agradecen en todo caso por actuar de forma poco más patriótica, desinteresada, al presentar una serie de acciones de protección. Créanme que cuando uno escucha este tipo de declaraciones, a uno sí le indigna. ¿Quién en su sano juicio les va a creer este tipo de historias, este tipo de cuentos
que tratan de posicionar en la mente de la gente. Es indiscutible que si este señor Párraga presentó distintas acciones de protección, fue articulado, fue consensuado, fue planificado con los mismos consejeros destituidos y censurados por la Asamblea Nacional. ¿A quién se le puede ocurrir que un señor, solo por amor, entre comillas, a la patria, o por amor al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o porque le han sabido caer bien a él los 4 consejeros destituidos, él solito, por su cuenta y riesgo, va y presenta acciones de protección en distintas jurisdicciones y en distintas unidades judiciales? ¿Quién va a creer que este individuo solito, sin que nadie le ponga un peso, un dólar, un centavo, para que alguien le dé redactando pues jurídicamente las acciones de protección, porque necesita también de un abogado para que técnicamente le ayude a redactar estas acciones de protección, porque tampoco me van a venir a decir, ya sería lo último, que como la Constitución permite que no se necesita el patrocinio de un abogado, ya sería el colmo que ahora quieran decirnos que el propio señor Párraga se dedicó a él mismo a redactar sin la ayuda, sin la asesoría técnica de un profesional del derecho, las 7 acciones de protección que presentó en todo lado. O sea, ya solo eso falta que nos digan. Entonces, si es que él presentó, es innegable que tuvo el patrocinio, la ayuda de un profesional del derecho, y eso cuesta recursos, pues. Eso cuesta dinero, eso cuesta plata, pero así estamos. Lamentablemente, sentencia es sentencia, también hay que decirlo, Jaime, nos guste o no, sentencia es sentencia, una sentencia irrita, una sentencia absolutamente abusiva que demuestra una clara interferencia judicial en la Asamblea Nacional, una clara interferencia en otro poder del Estado, en otra función del Estado. Han cumplido esa sentencia, pero también aquí hay que decir algo, pues Jaime. Tampoco es que este juez puede sentirse todopoderoso y poco más tiene aires de monarca porque les amenaza con pretender destituir a 83 legisladores. O sea, eso es una aberración jurídica, pero además es una aberración democrática. Una aberración jurídica porque no tiene él potestad para destituir a los servidores públicos o a las autoridades de elección popular por el supuesto incumplimiento de su irrita sentencia. ¿Y por qué no tiene competencia? Porque ya la Corte Constitucional ha señalado en varios de sus precedentes jurisprudenciales que solo la Corte Constitucional es el órgano competente para abocar conocimiento de las acciones de incumplimiento, y solo la Corte puede destituir funcionarios públicos. Y creo que desde que existe la Corte Constitucional, como resultado de la Constitución de Montecristi del año 2008, si habrá existido 1 o 2 casos donde la Corte haya destituido a un funcionario público por incumplir una sentencia constitucional. No existen más casos, no hay más. Y esos casos se demoran 1, 2 y hasta 3 años en resolverse. Pero no puede venir pues este juez y otros legisladores a hacerles el coro, y legisladores que son abogados. El propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana era abogado litigante antes de llegar a este cargo. Y que todos ellos ahora le hagan el coro y digan que sí, que un juez sí puede destituir a los asambleístas por el supuesto incumplimiento de la sentencia. Oiga, es una barbaridad jurídica, pero además es un golpe a la democracia. Es una aberración en términos democráticos porque se quieren bajar de un solo tajo a través de un juez todo el sistema de pesos y contrapesos que toda democracia liberal ha creado. El liberalismo que ha creado en las repúblicas democráticas, el famoso check and balances que crearon los gringos, los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, que una función del Estado sea independiente de la otra y que además cada función del Estado pueda controlarse mutuamente. Y que una de las atribuciones constitucionales democráticas que el liberalismo se imaginó para generar estabilidad política es el tema de la fiscalización, que los legisladores puedan censurar, puedan destituir mediante juicio político a determinadas autoridades de las otras funciones del Estado. Pues esto quiere bajarse de un solo tajo un juez en este país, un juez sin legitimidad democrática, sin competencia constitucional y legal para hacerlo. Pero vea, estamos en Ecuador, Jaime, y peores cosas
se vendrán, dirían algunos que leen la palabra. Mira que Carlita me preguntaba doctor Andino, pero también, no sé, yo veo a una asamblea bastante blanda, ¿no? Y a un presidente de la asamblea que bueno, pues que le envían el comunicado, la notificación y no sé, ya está asustado, ¿no? A lo mejor y piensa que hasta por eso también lo van a destituir a él. Entonces, ¿no será que por ahí ya hay conversaciones, que por ahí ya esto más allá de la resolución que tuvo el juez, ya hay otros intereses de por medio? Mire, Carla, yo entiendo la crítica que usted hace, es valedera, pero también sin el ánimo de defender al doctor Saquicela, porque no es mi rol, no es mi tarea aquí, pero un poco analicemos desde una perspectiva no solo jurídica, sino política, vayamos más allá, todas las implicaciones que tiene este caso. Yo me imagino que el doctor Saquicela se habrá hecho las siguientes preguntas. ¿Quién tiene controlado el Consejo de la Judicatura? El gobierno nacional y el propio Hernán Ulloa, porque el Consejo de la Judicatura actual que está dirigido por, se me va el nombre del presidente actual del Consejo de la Judicatura, Murillo. ¿Sí? Murillo y compañía, ellos tienen un acuerdo político. ¿Quién debería ser el órgano por competencia constitucional que debe vigilar, que debe sancionar incluso a los malos operadores de justicia? Y de hecho sancionó en su momento a este juez porque es el mismo, como lo mencionaba Jaime, que devolvió los bienes al presunto narcotraficante que estaba purgando ya un proceso penal y estaba privado de la libertad, Leandro Norero, ¿sí? Este mismo juez de la Concordia que les da la razón con la acción de protección a los consejeros destituidos. Sin embargo, hasta el día de hoy se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura, le ha respondido a la opinión pública qué pasó con esa sanción que recibió este juez, que fue, reitero, el que le devolvió los bienes a Leandro Norero, al presunto narcotraficante que estaba procesado penalmente y privado de la libertad por una serie de hechos ilícitos que se estaban investigando. No ha dicho nada el Consejo de la Judicatura. ¿Quién tiene el control del Consejo de Participación Ciudadana? No es el doctor Ulloa. El control lo tiene el gobierno nacional de Guillermo Lasso. ¿Quién tiene el control de la fuerza pública, de la Policía Nacional? El gobierno nacional a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Gobierno. Con todos estos antecedentes, con todos estos órganos públicos alineados a un solo actor político, que es el presidente de la República, es obvio que si es que a este juez de la Concordia se le ocurre plasmar esta locura, esta aberración jurídica de destituir 83 asambleístas, todos estos actores lo van a respaldar. Y no se sorprendan que el gobierno que maneja y dirige la fuerza pública mande un piquete de policías, de 100, 200 policías para desocupar la Asamblea Nacional de los 83 asambleístas que podrían ser destituidos. Entonces, por eso le decía, no es que quiero defender tampoco al doctor Saquicela, porque no es mi tarea, pero sin duda él se pondrá a pensar en todos estos escenarios, y quien tiene la sartén del mango, quien tiene agarrado la sartén, el sartén por el mango, quien tiene agarrado esto, son los miembros del gobierno, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ellos seguramente estarán maquinando todos estos escenarios, y en la legislatura tendrán cierto temor de que si es que no se cumple el contenido de la sentencia, esto vaya a prosperar y les vayan a querer destituir. Vea, y una vez fuera de la asamblea... O sea, yo quiero resumir, doctor, yo soy así, usted sabe que yo soy, no sé, ¿no? A veces un tanto hasta criolla, diría yo, ¿no? O me diría mi mamá. O sea, esto es decir, ¿para qué nos vamos a meter en problemas si sabemos que todo esto está amarrado? Entonces no nos metamos más. Carla, de alguna manera es así. Entonces hay que ponerse también en los zapatos de los legisladores que no tienen las herramientas, los dispositivos institucionales como para hacerle frente a todo el andamiaje del Estado.
porque en la práctica este reto es enfrentarse a todo el poder del Estado, que están dirigidos, que están controlados, hay que decirlo abiertamente, por la función ejecutiva. Quiero dejarle claro algo a la ciudadanía, doctor, en base a sus criterios siempre acertados, al menos desde mi punto de vista. Y dejarle claro algo a la ciudadanía porque vamos hacia una consulta popular, ¿no? Que sabemos que, y usted lo explicó claramente hace semanas atrás, ¿no? Del trasfondo de esta consulta popular. Pero sería importante dejarle claro a la ciudadanía con palabras muy simples que lo que se criticó en el gobierno del expresidente Correa, no necesariamente porque comulguemos con el correísmo, era de que tenía él monopolizada prácticamente todas las funciones, ¿no? Las diferentes funciones del Estado. Yo le pregunto a usted, y de pronto para hacerle una visión más amplia a la ciudadanía, en este momento estamos en esa situación, estamos controlados totalmente por el gobierno, no hay seguridad jurídica. Mire, lo que antes tantas veces criticaban, hoy lo vuelven a hacer. Si antes se criticaba que el gobierno nacional, en su momento, con el expresidente Correa, tenía demasiada interferencia en cuestiones relacionadas con las otras funciones del Estado, hoy hacen lo mismo y hasta peor. Hoy replican 3, 4, 5 veces más de lo que antes cuestionaban. No se diferencian en nada de lo que antes ellos señalaban o acusaban al gobierno de turno del expresidente Correa. ¿Cómo puede entender usted, Carla? ¿Cómo puede entender que el Consejo de la Judicatura hasta el día de hoy no haya sido capaz de pronunciarse en contra de este juez de la Concordia que ya fue sancionado por ellos mismos por devolverle los bienes al presunto narcotraficante Leandro Norero? Y digo presunto porque no existía todavía una sentencia en contra de él hasta el momento que falleció, pero creo que todos tenemos claro a qué se dedicaba él y qué actividades estaban detrás de él. Pero ese mismo juez le devolvió los bienes y el Consejo de la Judicatura le suspendió. Y hoy por hoy, en cambio, cuando les otorga esta acción de protección, no dicen absolutamente nada. Ahí sí se quedan callados, en silencio absoluto. El gobierno nacional, cuando no le gustan determinadas acciones de protección o medidas cautelares que se otorgan en contra de actores que no son del agrado del régimen, el gobierno sale y señala que la justicia está podrida, que la justicia está corroída, que por eso ahora hay que aprobar el tema de la extradición porque nuestro sistema de justicia no da para más. Y cierto es que nuestro sistema de justicia está lamentablemente corroído. No todos los funcionarios judiciales, porque yo sí creo que hay buenos y honestos funcionarios judiciales, hombres y mujeres que sí hacen su trabajo de buena manera. Pero cuando al gobierno no le gusta algo, entonces ahí sí lo señalan. Pero cuando algo sale del agrado del gobierno, aunque sea una barbaridad jurídica, ahí sí el gobierno aplaude o se queda callado y dice esto hay que respetar. Entonces, es lamentable que estemos atravesando esta situación, es lamentable que la Asamblea se vea arrinconada también por estas circunstancias, por estos hechos, y que de alguna manera no tenga más posibilidades para actuar. Ahora, sentencia es sentencia, eso también hay que decirlo, nos guste o no, y la Asamblea de alguna manera ya ha cumplido, pero lo que no puede suceder es lo que este juez también ha dicho, pues, que no va a notificar por escrito la sentencia para que la Asamblea pueda hacer uso de su derecho a apelar ante una de las salas de la Corte Provincial de Santo Domingo, porque este juez, oiga, con una soberbia y una prepotencia bárbara, y se nota que está protegido pues, por altas esferas, por eso es que este juez también hace lo que hace. Dice, no les voy a notificar por escrito la sentencia mientras ustedes no le posesionen al superintendente de bancos, cuando eso no fue objeto de la acción de protección. La acción de protección versaba sobre qué situación, Jaime, sobre restituirles o no al cargo a los consejeros censurados porque supuestamente se habían violado sus derechos constitucionales. ¿En qué parte de la litis, de la demanda, de la acción de protección se puso algo relacionado con el tema del superintendente de bancos? Ese es un tema aparte, eso no se discutió en la audiencia y sin embargo este juez muy orondo dice, no les voy a notificar con la sentencia por escrita mientras ustedes no cumplan con la posesión del superintendente de bancos. ¿Cuál es la trampa ahí? ¿Cuál es la trampa de que él no notifica?
lo que quiere es alargar esto, dilatar y meterles más miedo a los legisladores, pues. Pero además hace un uso abusivo de sus facultades como juez. Porque les dice, no voy a notificar por escrito mientras no posesionen al superintendente de bancos. Yo le preguntaría a este juez, ¿y qué tiene pues que ver la posesión del superintendente de bancos si eso no fue objeto de la acción de protección? Eso es un asunto totalmente distinto, aparte. Oiga, señor, usted tiene que notificar por escrito con la sentencia, con lo que se trató, con los alegatos que se expusieron y con las razones que usted ya les dio a los accionantes y a los accionados y por qué resolvió usted en la forma como lo hizo. Eso tiene que notificar en la sentencia. Lo del superintendente de bancos es cuento aparte, o sea, no se pase de la raya. Este juez se siente monarca en este momento en el país. Doctor, y para acatar una sentencia, el juez debe notificar, porque si no notifica es como que no hay sentencia, ¿o no? Ya, primero para acatar y para cumplir el contenido íntegro de la sentencia, tiene que notificar por escrito, pues, porque una cosa es lo que le dice en la audiencia verbalmente, se pronuncia verbalmente el juez, pero ya una vez que le notifica por escrito a las partes, ahí está de forma detallada. Y si es que el juez quiere que se cumpla a cabalidad con el contenido de su sentencia, tiene que notificar por escrito. Obviamente el juez está dentro de sus atribuciones el ejecutar íntegramente, el dar seguimiento para que se cumpla con el contenido de la sentencia, sin perjuicio de que también puede notificar a la Defensoría del Pueblo para que dé el acompañamiento del caso y haga informes sobre si se ha ejecutoriado o no íntegramente el fallo que ha dispuesto el juez, porque también los jueces no es que tienen todo el tiempo del mundo para ellos mismos estar dando el acompañamiento y verificar si se ejecuta completamente ese fallo. Puede pedir la ayuda, y esto es lo que generalmente hacen, a la Defensoría del Pueblo, pero notifique la sentencia y no puede mandarse providencias como lo ha hecho. Bueno, señores, no les voy a notificar la sentencia mientras usted no le posesione al superintendente de bancos. Oiga, ¿qué se ha creído este juez? ¿En qué país estamos? ¿En qué mundo estamos este rato a nivel institucional y a nivel judicial? Un juez, repito, quiere bajarse 200 años de un régimen republicano y de una democracia liberal donde existe claramente un sistema de pesos y contrapesos y quiere bajarse 84 asambleístas. Ya basta. Créame que nos indigna a todos. Doctor, el Consejo de la Judicatura se hace de la vista gorda y mira para otro lado, ¿no? Igual el gobierno se hace de la vista gorda y mira para otro lado. Ya en otros casos, ese juez ya estuviera fuera, incluso ya estuviera con orden de prisión. Absolutamente. Le aseguro que si fuera otro, el actor que está de por medio, un actor contrario al régimen, crítico al gobierno de Lazo, le aseguro que ese juez ya estaría suspendido, mínimo suspendido. Y eso si no ya con una investigación previa abierta en fiscalía y quién sabe ya hasta le habrían capaz que hasta formulado cargos, le habrían procesado, le habrían imputado ya a un proceso penal. O sea, es como el caso de los jueces que han fallado a favor de Glass. ¿Perdón? Los jueces que han fallado a favor de Glass. Los han perseguido, creo. Sí, yo he dicho públicamente que las medidas cautelares que le otorgaron a Jorge Glass estuvieron mal otorgadas. No se puede otorgar la libertad vía medidas cautelares. Pero ahí fíjese usted cómo reaccionó el gobierno. Fíjese usted, como Glass en cambio no es del agrado de ellos, ahí sí en cambio salieron a vociferar, dijeron que iban a apelar esa resolución, que iban a pedir la revocatoria de las mismas, que luego iban a apelar ante la Corte Provincial si es que no se revocaban esas medidas cautelares, en fin. O sea, cuando no les gusta algo que se otorga a favor de un actor político contrario a ellos, ahí sí se pronuncian rapidito. Hoy, que es algo favorable a los consejeros que son alineados a ellos, el doctor Ulloa y compañía, entonces ahí sí, ellos no tienen ningún empacho en quedarse callados, mutis por el foro, en silencio absoluto. Y ellos saben que el único órgano competente para destituir funcionarios públicos se llama Corte Constitucional, porque existen precedentes jurisprudenciales al respecto, porque la Corte así se ha manifestado. Acción de incumplimiento. Para cualquier funcionario público. Constitucional ante la Corte Constitucional. Solo la Corte podría destituir. Y ese proceso podría tomar entre 1, 2, 3 años. Y desde que existe la Corte,
hasta la actualidad, si ha habido 1 o 2 casos de funcionarios públicos destituidos por acción de incumplimiento, por no haber acatado, por no haber cumplido una sentencia constitucional, no son más. Así que dejen de vender humo y de engañarle a la gente. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino. Doctor, pasemos a otro tema. Vamos con el tema del gobierno. El presidente de la República, bueno, en estos últimos tiempos, con más veces, creo, lo está haciendo constantemente, se ha dedicado a descalificar a sus rivales políticos, acusándolos de narcopolíticos, e incluso al mismo pueblo ecuatoriano. Hace poco dijo que los que no estaban o los que no respaldaban su consulta por el sí, somos narcodelincuentes. Pero lamentablemente nadie ha dicho nada. El señor insulta al que le da la gana, e incluso cuando va fuera del país hace esas entrevistas amañadas con medios internacionales, y ahí sale diciendo de que hay narcopolíticos dentro de los candidatos que van a las seccionales y hay asambleístas vinculados a la narcodelincuencia. Él prácticamente es una cotorra repitiendo lo que a él le dicen, diga esto. Mire, Jaime, los seres humanos de bien, los hombres y mujeres honestos, quienes tenemos principios, valores, nos hacemos cargo de nuestras afirmaciones y de nuestras expresiones, y cuando queremos decir algo de frente lo decimos, lo señalamos con nombre y apellido. Pero si vamos a afirmar algo, lo presentamos con pruebas, con evidencias. Realmente esta práctica política, este lenguaje, esta narrativa gubernamental, en particular del presidente Lazo, ya cansa, ya molesta, ya a uno realmente le indigna, porque si es que él tanto se llena la boca y tanto presume de saber de la existencia de narcopolíticos, vaya y denuncie con nombre y apellido en la fiscalía, vaya y presente los elementos, los indicios que a él le hacen colegir o presumir que determinado actor político es narcotraficante o tiene vínculos con el narcotráfico. Pero si no hace eso, una vez más sigue quedando como un pobre y triste mentiroso. Y de esos hay por montones. Lamentablemente, en muchos barrios de nuestro país, me recuerda mucho al bocón del barrio, al que siempre le reta a puñetes, pero el rato del rato, vea, si es que ya es de darse 2 o 3 golpes, vea, está detrás de los amigos para que le defiendan, porque no sabe frentear, porque se hace cargo de cosas que luego no puede probar. Si es que va a denunciar este tipo de situaciones, tiene que acompañar las pruebas, tiene que decirlas y presentar la denuncia en la fiscalía. La gente, el pueblo ecuatoriano, están cansados de que él lance lodo con ventilador y que luego no sepa probarlo, no sepa hacerse cargo de lo que dice. Fíjese lo que pasó en su momento con los asambleístas, Jaime. Él les denunció a varios de haberle pedido dinero en efectivo a su equipo político, de haberles pedido cargos, gerencias de hospitales, cuotas políticas, etc. Presentó la denuncia en la fiscalía. Luego de unos meses, él mismo pidió el archivo de la denuncia, más allá de que es un delito de acción pública de instancia oficial y él no tenía potestad para aquello. Y fiscalía le dijo, no hay chance. Él, luego de unos meses de haberlos enlodado, metió reculó y dijo que no, que ya no era verdad y que para mantener o en aras de la gobernabilidad del país retiraba la denuncia que él mismo había presentado. Ese es el presidente que tenemos. Alguien que acusa pero que nunca prueba. Doctor Andino, entonces yo lo quisiera analizar desde otro punto de vista, ¿no? ¿No será parte de una estrategia de él? Porque cada vez que estamos vísperas el pueblo, los asambleístas tienen que tomar una decisión, él tiene que lanzarse una perla de estas como diciendo, hey, o sea, analícenlo, miren, yo estoy atrás. ¿Por qué? Él, de hecho, ayer en una entrevista con Carlos Vera, él manifestó que incluso hay candidatos para las elecciones seccionales que están dentro de la narcopolítica, ¿no? Entonces, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que se den estas candidaturas, no?
Entonces vemos que estamos vísperas de unas elecciones seccionales, estamos vísperas a una consulta popular y el presidente pues expone este tipo de comentarios y lo viene haciendo constantemente cuando hay que debatir o tomar decisiones de algún tema respectivo. ¿No será parte de esto de una estrategia, no sé si creada por él, por sus asesores? Bueno, desconozco, pero siempre se maneja la misma línea o la misma lectura. Mire, Carla, estamos a las puertas de una consulta popular. Es muy probable que él también siga con esta retórica ya cansina, ya aburrida también además, para intentar posicionar un resultado favorable en la consulta popular. No hay que olvidarse que por ahí hay una pregunta vinculada con el tema de la extradición. También hay que analizar las declaraciones que en su momento dio el embajador norteamericano aquí en nuestro país, al contrario de lo que muchos piensan, que eso le hacía daño al presidente Lasso. Yo personalmente sostengo que eso fue articulado con el propio gobierno, es decir, estas declaraciones así de fuertes, de duras, de frontales del embajador norteamericano, si bien es un jalado o es un jalón de orejas absolutamente visible ante todo el país, el que se hace a nuestro sistema de justicia, al propio gobierno nacional, pero en el fondo, miren, eso legitima, por eso digo, eso fue articulado para legitimar la necesidad de la extradición y que la gente, por ejemplo, vote sí a las 8 preguntas de la consulta. O sea, eso no fue gratuito, eso de las declaraciones del embajador norteamericano, no fue gratuita la visita a Estados Unidos de Guillermo Lasso. Eso le da de alguna manera cierta validez, cierta legitimidad ante la opinión pública para que la ciudadanía diga, no, pues necesitamos el apoyo de los norteamericanos porque ellos son los únicos que nos pueden salvar en medio de este caos, de este clima de inseguridad, de desinstitucionalización, de sicariatos, de criminalidad. Entonces hay que votar sí. Todo esto es parte de una estrategia política para apuntalar su campaña por la consulta popular. Y esta retórica del narcotráfico, de los narcopolíticos, una vez más representa eso. Vaya y presente las pruebas, presidente Lasso. Haga lo que toda persona de bien y toda autoridad de elección popular, mucho más si es que es el presidente de la República. Si usted como presidente tiene a su cargo una Secretaría de Seguridad Pública con el señor Ordóñez, usted tiene una Secretaría de Inteligencia a cargo del señor Fausto Cobo, ellos seguramente le han de entregar pues a usted información, indicios, elementos que le hacen colegir y llegar a esas conclusiones y a esas afirmaciones que usted hace tan orondo, tan suelto de huesos. Entonces vaya y presente en la fiscalía, siga los canales institucionales, pero no siga lanzando lodo con ventilador, porque su palabra presidencial es muy importante, porque usted es el jefe de Estado. No es cualquier ciudadano que puede ir calumniando por la vida, imputando el cometimiento de delitos sin dar nombres o dando nombres, pero sin presentar pruebas adecuadas. Entonces, vaya a la fiscalía, siga los canales institucionales y hágase cargo de una vez por todas de todo lo que usted menciona. El presidente de la República, doctor, en esta entrevista pasada, manifestó que por su cabeza pasa una reelección. Yo digo siempre, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que él sí ve, pero no lo quiere aceptar de pronto, pues no, que no tiene la aceptación o la popularidad que debería tener un presidente de la República, pues con prácticamente casi 2 años. ¿A qué se debe esto? ¿Parte de una estrategia o simplemente lo pensó en su momento, se le salió, o él quisiera, pero sabe que no puede o que no va a llegar? Yo al inicio pensé que era inocentada, le digo la verdad. Pensé que era, como ya estamos pues medio cerca igual de la época de inocentadas, yo sí pensé que era una broma. Al inicio pensé que era un meme, que era un chiste, y me pareció bastante gracioso. Pero ya luego cuando vi el video, sí me sorprendí, pues o sea, no podía creerlo. Y como le vi que lo decía con tal seguridad, con tal serenidad, entonces me convencí que en verdad sí se lo creía él, ¿no? Y que él se lo cree y que él piensa que puede ser reelecto. ¿Qué le puedo decir, Carla? Hay gente que sufre de disonancia cognitiva, hay gente que vive en un mundo paralelo y sinceramente el presidente es uno de ellos, ¿no? Seguramente su entorno más cercano le llenará de adulos,
Los aduladores nunca faltan cuando alguien está en el poder. Peor todavía si usted tiene poder político y además tiene poder económico, y él tiene ambas cosas en este momento, pero indiscutiblemente de lo que no goza es ni de legitimidad popular, ni de legitimidad democrática, porque los números reflejan que él, si alcanza a pasar raspando el 15% de credibilidad ante la opinión pública, no es más de eso. Ayer algo veía que igual en la entrevista con Carlos Vera, el periodista, aunque yo ya empecé a dudar de que fungía de periodista ahí, más bien fungía, creo yo, de relacionador público, o de, no sé, pues, o de operador político de él, no de periodista, porque un rato creo que le dijo que según nuevas encuestas ha reflotado y ahora tiene ya más del 35% de apoyo popular. Realmente no sé de dónde sacan eso. No, creo que no pisan la calle, en serio, porque la forma en cómo vive la gente, en cómo siente que sus condiciones materiales, que su tranquilidad ha desmejorado notablemente, porque no es que han logrado mejorar sus condiciones de vida, sino que al contrario, han empeorado. Ayer igual el presidente en un momento decía que se está frenando la delincuencia, la inseguridad. Oiga, parece que no le pasan datos estadísticos al señor. Vamos a terminar con una tasa de muertes violentas que va a bordear las 25 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Tasas similares a las de Colombia, las de México, la tasa más alta de criminalidad en nuestra historia. Repito, 25 crímenes violentos, presidente Lazo, por cada 100,000 habitantes. Usted tiene una provincia abandonada como Esmeraldas, donde la deserción escolar es la más alta del país. Por eso tienen niños sicarios, niños que a los 14, 15, 16 años son reclutados por las bandas del crimen organizado. Oiga, presidente Lazo, ¿sabe cómo termina el país en materia de nutrición y de hambre? Según la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas, 2,5 millones de ecuatorianos, presidente Lazo, comen una sola vez al día. No comen 2 o 3 veces como usted tiene la suerte, como muchos podemos tener esa suerte, pero aquí, la gran mayoría, 2,5 millones de ecuatorianos, presidente Lazo, se mueren de hambre, comen una sola vez al día, y muchos comen pasando un día. Eso dice la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas. Si con todo eso el señor piensa que puede reelegirse, Carla, pues bueno, está en su derecho, la Constitución le permite, pero ojalá lo haga, que se candidatice, porque no hay mejor ejercicio de fiscalización popular que el pronunciamiento de la gente en las urnas. La gente, cuando alguien hace bien las cosas, le vuelve a depositar su voto. Cuando alguien hace malas cosas, la gente rechaza a esa autoridad y no le da la confianza para que vuelva a sentarse donde estuvo sentado los años previos. Doctor Andino, ¿usted cree que el presidente Guillermo Lasso saca alguna ventaja descalificando a sus opositores políticos y acusándolos de narcodelincuentes? Vea, Jaime, esta es otra de las enormes contradicciones de él. Él pasa quejándose en un papel de víctima, que no le dejan gobernar, que no ha sido fácil. Su entorno más cercano habla de bloqueo institucional, que la Asamblea le ha boicoteado, más allá de que son contados los proyectos de ley que ha enviado a la Asamblea y algunos incluso se han aprobado, ¿sí? Se pasa, digamos, propiciando esta retórica, ¿no? Y que han sido muy duros, que la oposición ha sido muy beligerante con él como presidente. ¿Qué tipo de oposición quiere tener él si les trata de narcos, de terroristas? A Nebot y a Correa alguna vez les acusó de estar detrás de las masacres carcelarias. Nunca probó. ¿Se acuerdan que dijo eso? Que justo luego de tal situación, qué sorpresa que hoy se den las masacres carcelarias y que Nebot y Correa seguramente tendrán algo que ver en esto. Ahí se le ha tildado de terrorista, dijo que terminará con sus huesos en la cárcel. Les trata de narcotraficantes a varias organizaciones políticas, principalmente a UNES. A la CONAIE le dijo que era financiada por el narcotráfico. Por el narcotráfico. A asambleístas de Pachacuti les acusó de extorsionarle políticamente, de pedirle plata en efectivo, dijo él, de pedirles gerencias de hospitales, etcétera. Varios asambleístas les presentó denuncia en la fiscalía. Oiga, Jaime,
Si a usted alguien le trata con todos estos epítetos, estos calificativos, y le dice luego, pero es que no me dejas Ni el gobernar, saludo. si quisiera conversar contigo, oiga, usted se sentaría en una mesa a conversar con Ni esa el persona. saludo, doctor. Oiga, entonces el señor tiene que asumir que si quiere al menos que la oposición también baje las armas, él también tiene que dejar de insultar en la forma procaz, con esa verborrea que él utiliza, porque pareciera nomás que no dice nada. Pero lo mismo, vuelvo a lo que Carlita me preguntaba hace unos momentos, lo mismo que le criticaban al expresidente Correa, que a veces era demasiado duro en sus expresiones. Oiga, Lazo dice 3 o 4 veces más, pues, de lo que en su momento tal vez pudo haber dicho y pudo haberse equivocado. Y de hecho, yo creo que se equivocó en eso el expresidente Correa. A veces a él también sí se le iba las expresiones, en muchas ocasiones. Pero lo mismo que le criticaban al expresidente Correa, hoy lo hace, pues, Lazo 3, 4, 5 veces más. Y acusa de delitos y no prueba nada. Y luego él se victimiza y dice, es que no me dejan gobernar. ¿Cómo quieren que se siente a conversar con él si les dice hasta Oiga, vela verde? O sea, y no, pues, sigue culpando a Correa y a los opositores políticos de todo lo que pasa en el Ecuador, pues no. Si hay una masacre carcelaria, la culpa no es mía, la culpa es de Correa. Si se están cayendo los UPC o algún problema ahí con los patrulleros de los policías, pues la culpa es de Correa. O sea, es una persona que no se dedica a gobernar, sigue descalificando a los otros. Yo creo que es una manera, también es una estrategia. Alguien lo asesora para esto. Esto no lo saca Lazo porque Lazo es el estratega. Aquí hay alguien detrás de toda esta campaña que viene desde la época de Moreno. El sinvergüenza de Moreno también hizo lo mismo. Pero yo pensé que Lazo iba a cambiar y finalmente Lazo sigue con la misma retórica, con el mismo estilo de gobernar de Moreno. Al parecer son como gemelos. Mire, Jaime, hay tantas contradicciones entre el discurso y la práctica política del presidente Lazo. Recuerde usted lo que pasó en su momento con el famoso radar de Manabí. ¿Cuánto se acusó? ¿Qué barbaridades no se dijeron tratando de imputar la responsabilidad a gobiernos anteriores y en particular al gobierno del expresidente Correa? Luego se descubrió que hubo un mal manejo por parte de los mismos miembros de las Fuerzas Armadas ya en el periodo del presidente Guillermo Lazo. Y hoy por hoy están procesados penalmente algunos miembros de las Fuerzas Armadas, me parece que son incluso marinos algunos, procesados penalmente porque actuaron con toda mala fe, con intencionalidad para destruir y dañar ese radar. ¿Cuántas veces no dijo este gobierno que supuestamente el mal manejo económico desde la época del expresidente Correa, que se había dejado endeudando al país rebasando los límites y los márgenes que la ley permite? Sin embargo, siguen recibiendo créditos. El presidente Lazo decía que endeudarse es una mala idea, que el país quedó empeñado. Seguimos recibiendo créditos del Fondo Monetario Internacional. Se sigue empeñando el país al FMI, 650 millones de dólares más. Se desembolsó, se va a desembolsar por parte del Fondo Monetario Internacional. Se dijo que las relaciones con China eran lo peor, que nos volvíamos una colonia dependiente de China. Sin embargo, sigue manteniendo relaciones con China y ahora se ejecutan proyectos a través de la cooperación firmada o de los acuerdos que existen con China. ¿Quién? El presidente Guillermo Lazo. Pero también hay otras cosas que él no le cuenta pues al país. Ayer nomás yo leía un artículo muy valioso que hablaba una analista, una experta, Grace Caramillo, sobre temas vinculados con Estados Unidos. Y esta experta mencionaba que esta ley que se acaba de aprobar en Estados Unidos, una ley de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador, poco más es una ley que casi que nos vuelve una colonia de Estados Unidos. Y el presidente Lazo viajó a Estados Unidos también para validar esta ley que se aprobó allá en el Congreso norteamericano. Una serie de pasajes, de secciones normativas en ese proyecto de ley, en esa ley, perdón, ya que se aprobó allá, que realmente
pareciera que ya no vamos a tener de presidente a Guillermo Lasso, sino a Biden, por todo lo que dice incluido, y que acá no se ha explicado en lo absoluto. Los norteamericanos con esa ley van a tener prevalencia para ejecutar políticas, desde temas ambientales, ecológicos, hasta temas de tecnología, de educación, de agricultura, hasta temas de seguridad, hasta temas de armamento, etcétera. Un montón de cuestiones donde ellos poco más van a ser los que van a decidir, sin que ahí se mencione nada, quiénes van a ser la contraparte de nuestro país, para por lo menos que nos informen cuáles son las acciones que como resultado de esa ley y de lo que fue ahora a dar la veña el presidente Lasso en Estados Unidos, se va a ejecutar. Doctor, tengo dos preguntas finales. ¿Cómo analizar el tema de Jorge Yunda? El día de ayer el Tribunal Contencioso Electoral tomó una resolución, me parece. No estoy muy enterado al tanto, me enteré fue solo por las redes sociales. Usted debe estar más pendiente de este tema. ¿Cómo queda la candidatura de Jorge Yunda como candidato a alcalde de Quito? Justo, Jaime, antes de conectarme a su entrevista estaba intentando preparar un hilo al respecto, espero terminarlo para poder publicarlo más tarde. A ver, aquí hay algo claro. Hay una sentencia en contra de Jorge Yunda donde se le suspendieron sus derechos políticos. Esta sentencia aún no está ejecutoriada, más allá de que el fondo de la sentencia, es decir, la suspensión de los derechos políticos de Jorge Yunda, ya no pueda cambiarse. ¿Qué está pendiente para que se ejecutoríe? Se pidió o se presentó un recurso de aclaración y ampliación para que los miembros del Tribunal Contencioso Electoral puedan, como el nombre del recurso mismo lo indica, aclarar o ampliar alguna cuestión que de pronto estaba oscura, ambigua, no estaba del todo precisa. Pero este recurso de aclaración y ampliación no cambia, no modifica el fondo del asunto. Lo que quiero decirle con esto es que el momento en que se ejecutoríe la sentencia, los derechos políticos de Jorge Yunda quedan suspendidos, ya queda en firme esa sentencia, y él no puede ser candidato y no puede ejercer cargo público, porque está impedido de ejercer cargo público. Ahora, usted me dirá, Jaime, ¿por qué es que aún no se ejecutaría la sentencia? Ya ha pasado tanto tiempo. Porque aquí hay que mencionar un antecedente. Cuando ya se iba a resolver el recurso de aclaración y ampliación, se descubre por parte de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, específicamente el juez Richard González, descubre que la sentencia de los jueces de mayoría que votaron a favor de la suspensión de los derechos políticos de Jorge Yunda había sido redactada en las instalaciones del propio municipio de Quito y se evidencia que había sido redactada incluso, me parece, en la computadora del propio abogado de Guarderas, que en su momento presentó la denuncia por el cometimiento de la infracción electoral en contra de Jorge Yunda. Luego dejó de ser el abogado de Guarderas porque pasó a ser asesor jurídico de Guarderas en el municipio. Y este abogado es el que redacta parte de la sentencia que luego es puesta a consideración por los jueces de mayoría, y esa sentencia es la que sirve para suspender los derechos políticos de Yunda. Como descubre esto el juez González, que él votó en contra de esta sentencia de mayoría, él denuncia en la fiscalía este hecho y pide a fiscalía que se investigue para determinar si es que efectivamente existió manipulación, interferencia por parte de los abogados de Guarderas en la redacción de esta sentencia, que evidentemente era tarea exclusiva de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y el juez González, ¿qué dice? Mientras no se resuelva esto en Fiscalía y en la Administración de Justicia, sobre si es que existió o no algún tipo de irregularidad en esta sentencia, yo no voy a resolver el recurso de aclaración y ampliación. Y dejo suspendido esto.
como deja suspendido la resolución de la aclaración y ampliación, claro, mientras no se ejecutaría el fallo, Yunda sigue teniendo los derechos políticos. Ahora, cierro con esto. Ayer, ¿qué intentaron los jueces de mayoría? Reunirse y resolver ellos por su propia cuenta la aclaración y ampliación sin la participación de este juez González y ejecutoriar el fallo. Si se ejecutaría el fallo, vea, con el dolor del alma, nos guste o no nos guste, estará suspendido los derechos políticos y no podrá ejercer el cargo, no podrá ser candidato, y si es que gana, y cuando gane se ejecutaría el fallo, que ese es otro escenario, él no podrá posesionarse del cargo como alcalde de Quito. Doctor, justamente en estos momentos que estamos tocando el tema electoral, nosotros teníamos a un invitado que lo antecedió a usted y le preguntábamos sobre el debate, ¿no? Yo creo que los debates son constructivos, ¿no? Y ayudan un poco a que la ciudadanía pueda discernir las ideas de cada uno de los candidatos, pero ha sido cuestionada, ¿no? Por algunos periodistas, por propios candidatos y por parte de la ciudadanía, de ver cómo ese sorteo se ha llevado a cabo en función que hay candidatos que aparentemente, vamos a decirlo así, de acuerdo a las encuestas de opinión, ¿no? Van punteros o tienen más posibilidades sin desmerecer a los otros y simplemente están de extremo a extremo, no se juntan, ¿no? ¿Usted cree que puede haber una injerencia ahí en función de el sorteo que hubo? Punto uno. Punto dos, usted como experto en temas políticos, ¿qué esperar de este debate? ¿Qué podemos esperar de este debate? ¿Qué podemos esperar como ciudadanos? Y cómo nos alimentamos con este debate. Mire, Carla, yo siempre creo que los debates son muy, muy valiosos. Es importante debatir, argumentar, no hay que rehuir al debate. Es un espacio importante para que la gente se haga una opinión pública, se haga una idea de cuáles son las propuestas, los programas de los candidatos. Esto es fundamental en democracia. Lamentablemente no toda la gente mira los debates. Hay estudios también que demuestran que la gente no consume 1 hora, hora y media, 2 horas de debates por una serie de razones. Primero, el desgaste, la desafección política, la gente no confía en los actores políticos, no confía en las instituciones, no confía en las autoridades de elección popular, no confía en los partidos políticos, y eso hace que el tema de los debates le genere más bien rechazo, repudio, le resulte cuanto menos aburrido, por no decirlo más fuerte, tal vez le resulte algo hasta desagradable. Entonces, la gente no ve los debates, lamentablemente, y hay que estimular, hay que incentivar a que los vean, para que puedan tomar una decisión mucho más racionalizada, mucho más meditada y pensada. Ahora, creo también que ante la alta volatilidad y dispersión de candidatos es difícil organizar un solo debate con todos. He visto que han hecho sorteos, han dividido a una especie de tómbola en un grupo tales candidatos, en otro grupo otros candidatos. Yo le escuché al arquitecto Fernando Carrión en la entrevista que estaba con ustedes. Yo le respeto muchísimo a él como académico, como un intelectual, no solo en temas de ciudad, de desarrollo urbano, desarrollo territorial, sino también como un experto en temas de materia de seguridad, un académico destacado de la Flaxo, y creo que al menos de parte de él, yo sí creo que existen buenas intenciones para llevar adelante de forma adecuada los debates, la regulación, la metodología, y que sea lo más transparente posible, que sea lo más justo, que no se intente beneficiar a determinada postura u opción política, sino que todos participen y compitan con las mismas armas, con las mismas herramientas y que tengan las mismas posibilidades de prepararse para que ese día el pueblo ecuatoriano y quienes veamos los debates nos hagamos una mejor idea y podamos tomar un voto absolutamente racional e informado. Nosotros estamos terminando ya el año y bueno, pues se nos fue un 2022 lleno de tantos conflictos, situaciones. El pueblo sin duda alguna, leía por ahí algún medio, decía que lo que le pide a la Navidad, lo que le pide a Papá Noel, no siendo un poco jocosos, es seguridad. Entonces, ¿cómo evaluaríamos este año en términos generales, doctor? ¿Y
qué considera usted, ¿no? Un poco siendo futuristas, por así decirlo, ¿qué nos espera? La situación es bastante complicada, vamos a tener un año muy caliente desde lo político. No hay que olvidarse que en febrero no solo elegiremos gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, prefecturas, concejalías, en la ruralidad gobiernos parroquiales rurales, sino también miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también responderemos las 8 preguntas de la consulta popular y cada una de las interrogantes con sus diferentes anexos, lo cual no es poca cosa, porque significa que nos van a dar un kit, un paquete electoral de varias papeletas que vamos a tener que recibir, procesar y decidir ese día de las elecciones. Y ahí ya tenemos un primer momento complejo, una primera dificultad en términos democráticos, porque me parece que habrá mucho ruido político. Y cuando hay mucho ruido político es bastante complejo poder recibir flujos de información adecuados para poder decidir de manera acertada. Incluso para ustedes, los medios de comunicación, por más buena voluntad, por mejores esfuerzos que hagan para tratar de escuchar todas las voces, todas las posiciones en cada uno de estos procesos electorales que van a confluir en un mismo día, será difícil. No van a tener agenda, programación para escuchar a todas las voces, todos los argumentos, todas las posiciones, porque humanamente es difícil, es imposible cubrir todos estos temas. Solo la consulta popular, imagínense ustedes, 8 temas, con distintos voceros por el sí y por el no, tantos candidatos para los gobiernos autónomos descentralizados, tantos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí adentro tenemos un grave problema a nivel político y a nivel democrático. Y luego sí, los grandes problemas de la ciudadanía, la inseguridad. Les decía, vamos a terminar con una tasa de criminalidad de 25 muertos por cada 100.000 habitantes, gravísimo lo que estamos viviendo en el Ecuador, el tema del desempleo, el tema del hambre que se está viviendo aquí en el país, igual, gente que en verdad no tiene para comer, 2,5 millones de ecuatorianos comen una sola vez al día, la falta de articulación con los otros niveles de gobierno, gobiernos autónomos descentralizados, con los municipios, con las prefecturas, eso también se evidencia. Problemas igual en materia de salud pública, falta de medicamentos, falta de atención a los hospitales, el abandono en la infraestructura educativa y, por ejemplo, el acceso a la universidad, que fue una de las grandes proclamas del candidato Guillermo Lasso, hoy presidente de la República, no se ha solucionado y tenemos miles de jóvenes, más de 90,000 chicos que no han logrado estudiar la carrera que ellos aspiraban porque no lograron encontrar un cupo en la universidad. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo, esperando que tenga una feliz Navidad y también un próspero 2023. Muchas gracias, estimado Jaime, Carlita, por el espacio que siempre me brindan. Más bien yo muy agradecido con ustedes. Les envío igual un abrazo enorme. Disfruten mucho de la Navidad, disfruten del Año Nuevo y que sea lleno de salud. Y compartamos con nuestros seres amados. Creo que hay que celebrar la vida por sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Les envío un abrazo gigante a la distancia y espero que en el 2023 les pueda visitar en Guayaquil. Ojalá, sería un honor para nosotros. Me quedo con eso, así que espero que ahí Carlita pues me pueda recibir allá en Guayaquil si es que yo voy para ver un partido de Liga Emelec y por supuesto. No hable mucho. No se hable más. Emelec no hable mucho porque Carlita también es emelecista. Por eso, vamos a debatir en buena lid. Siempre vamos a debatir en buena lid. Ahí podemos apostar unos cangrejos o una carne asada con menestro, en fin, ahí algo. No hay ningún problema. Hay que coordinar nomás. Abrazo enorme, cuídense mucho, lindas fiestas. Un abrazo gigante a la distancia. Siempre tan exactas, siempre tan oportunas, siempre tan claras. A mí en lo personal me gusta conversar con el doctor Andino, ¿no? Una persona un joven analista y que también ve las cosas desde los diferentes puntos de vista, independientemente de cuál sea su pensamiento, ¿no? O su postura. Y eso es lo bonito de estos espacios informativos, de poder debatir. A veces escuchamos, Jaime, y hemos recibido algunas críticas. ¿Cuándo vemos a un medio tradicional que entreviste al doctor Mauro Andino? A eso iba, ¿no?
Hay doctor mucha gente, Tandazo. al doctor Tandazo, que critica muchas veces, incluso nosotros somos víctimas de esas críticas y de esos acosos, ¿no? De que no, que somos a esta línea, que somos las de acá. No necesariamente no es así. Nos respetamos nuestros pensamientos y nuestras ideologías, pero tenemos que abrir esa ventana para que la gente escuche, para que la gente analice y para que la gente decida, Jaime, porque las decisiones que estamos tomando nos pasan factura a corto o a largo plazo. Por supuesto.